Y cada día el Señor nos dio una palabra. Cada día que vinimos aquí de lunes a sábado, el Señor nos dio una palabra específica para esos días. Después yo creo que el otro domingo voy a tratar de proyectarlas para que usted las tenga allí, porque es importante que usted declare esas palabras. Fue en medio del ayuno que el Señor las reveló. Y esta es una de ellas. Y dice Deuteronomio 6, comenzando en el verso 4. 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Usted sabe el poder de la palabra y esa instrucción que Dios nos da allí, que se la hablemos a nuestros hijos, que al levantarnos, al acostarnos, donde andemos, meditando en la palabra. Y eso es lo que nos va a llenar y nos va a evitar que en la mente se nos llene de otras cosas. Esa palabra, escribirla en los postes de nuestra casa, donde podamos tener palabra. Consiga, en las librerías cristianas venden cuadros con la palabra declarada en los cuartos de sus hijos, en las puertas, la palabra allí escrita, en el baño, en la cocina. Usted llegue allí y lea, no le sea difícil leer la palabra allí. Cuando la está leyendo, la está declarando. Sus hijos en los cuartos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a Génesis capítulo 9. Vamos a comenzar el mensaje de hoy. Yo creo que después de un tiempo de ayuno, y oración, después de ese tiempo en el que le entregamos al Señor ese sacrificio y en obediencia, para poder que nosotros, y estuvimos hablando de la siembra y la cosecha el domingo pasado, de cómo sembrar correctamente para cosechar correctamente. Y es necesario que para que nosotros comencemos el año bien, entendamos que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios de pactos, y que Dios está ávido, que está deseoso de que nosotros entremos en este año en el pacto con Él. En el pacto con Él. Y vamos a entender hoy qué es un pacto y cómo se nos revelará el pacto de Dios. Génesis capítulo 9. Corazón, abra su entendimiento en esta mañana, mi hermano, y esté ávido de recibir la palabra, esté deseoso de recibir la palabra. Génesis capítulo 9, comenzando en el verso 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aleluya. Y con esta introducción de la palabra, ¿qué es pacto para usted? ¿Qué es pacto? Se oye mucho esa palabra de pacto, de que entremos en un pacto, que pactemos esto y todo eso, pero ¿qué es pacto realmente? Y el pacto es el fruto de la fe. Para que haya un pacto, tiene que ser fruto de la fe. Es más que una promesa,
Un pacto es más que una promesa. Y vamos a llevarlo al punto del pacto de matrimonio. Un pacto es más que una promesa, va más allá de decir te prometo que esto. ¿Por qué? Porque un pacto no es de romperse. Una promesa, todo el mundo rompe promesas. Cuando le dicen, llego allí a las 5, son las 7 y no ha llegado, o nunca llega. Te prometo que voy a llevarte esto, al otro día no lo lleva. Te prometo que esta vez sí cambio, no cambia. Por eso es que Dios lleva esto más allá de una promesa, a un pacto. Porque en un pacto no se puede romper las condiciones. Un pacto se puede también nombrar como un tipo de contrato. Usted sabe que cuando usted entra en un contrato de una renta o algo así, si usted rompe ese contrato, va a tener que pagar. Va a tener que pagar algo extra. O aún hay contratos que si usted los rompe puede ir a la cárcel. Puede dañar muchas cosas en su finanza, en su familia. Ese contrato para Dios es algo establecido por Él. Es un compromiso total, no parcial, es compromiso total. Es un convenio en el que ambas partes se comprometen a totalmente cumplir. No es de que yo doy el 50 de ese pacto y tú das el 100, no. Nos comprometemos a cumplirlo completamente. Completamente, doy el 100, tú das el 100. Y ese es el pacto matrimonial. Esa es la parte del pacto matrimonial. Tú das el 100, yo doy el 100. Porque si yo estoy dando el 100, estoy cubriendo cualquier cosa que tú necesites. Y si tú estás dando ese 100, yo también estoy recibiendo eso. Cuando Dios hizo pacto con hombres, con los hombres en la palabra, los hombres no eran los que le proponían el pacto a Dios. Si usted lee en la palabra, ahora vamos a estar viendo algo así. Ningún hombre llegaba a decirle, Señor, yo voy a pactar contigo esto, no. Dios era el que ponía las condiciones. Ahí como lo leíamos con Noé. Dios fue el que entró y dijo, quiero hacer mi pacto contigo. Mi pacto contigo. Y mire que Dios en ningún momento se refería a tu pacto, sino mi pacto. Mi pacto. Él era el que ponía siempre las condiciones para que se dieran las cosas. Y habían pactos en los que había condiciones, como lo hizo con el pueblo de Israel, cuando le dijo, si tú obedeces, estas serán las bendiciones. Si tú desobedeces, estas serán las maldiciones. Y está en el libro de Deuteronomio. Había condición para si obedecía y hacía todo lo que le mandaba, iba a haber bendición. Si desobedecía, iba a caer en maldición. Pero habían pactos que no necesitaban condición, como el que hizo con Noé. Simplemente él establezco mi pacto, que pase lo que pase, no voy a volver a destruir la tierra con diluvio. No la voy a volver a destruir. Eso fue un pacto sin condición. Simplemente Dios lo quiso hacer así, lo estableció así, pase lo que pase, no importando. Eso es el pacto. Y ahí vamos a ver rápidamente, hay 5 grandes pactos en la palabra. Y quiero llevarlo a esto para que usted entienda lo que es el poder del pacto. Lo que es el poder del pacto de Dios con la humanidad, con cada uno de nosotros. Y por qué debemos entrar en pacto con Dios. Y el primer pacto es el pacto de Dios con Noé. Y lo veíamos ahí en Génesis 6. Usted puede leerlo más adelante, todo eso. Cuando se había multiplicado la maldad en la tierra. Que no hay mucha diferencia ahora con los tiempos de Noé. Dice que se había multiplicado la maldad en la tierra de una manera tal que había de todo lo que usted se puede imaginar terrible, eso hacía el hombre. Habían completamente ignorado a Dios en todos sus caminos, en todos sus sentidos. No había forma alguna que los llevara a Dios. Y fue ahí donde Dios escogió a Noé, porque era un hombre justo, porque era un hombre que
rendía culto a él. Y le dio una instrucción a través de la revelación. ¿Por qué? Porque él se metía con Dios. Noé buscaba de la presencia de Dios. Y fue allí donde recibió la revelación de la instrucción para hacer el arca. Y usted sabe una cosa, mi hermano, me impactaba algo. Noé predicó por 120 años la palabra. Y nadie se convirtió. Pero él al año siguió predicando. A los 2 años siguió predicando y no veía convertidos. A los 5, 10, 20, 120 años no paró de predicar la palabra hasta que se subió a esa arca. Usted y yo, mis hermanos, que predicamos, le compartimos a alguien, una persona, un día, y si no se convierte ya, no, yo no soy para eso. Eso es para el grupo de evangelismo. Yo no puedo. Tomemos de ejemplo a Noé. 120 años perseveró. 120 años perseveró. Después del diluvio, Dios hace ese pacto con Noé y promete no volver a destruir la tierra. Y como señal de eso, deja el arco iris. Y está escrito en la palabra, para que cada vez que la humanidad viera el arco iris, se acordara del pacto que Dios había hecho, no que la humanidad hizo con Dios, porque hasta ese momento nada había hecho la humanidad para ganarse la misericordia de Dios, sino que su amor es tan grande que Él hizo pacto y dijo, no volveré a destruir la tierra con un diluvio, y dejó señal en el cielo para que recordásemos qué había hecho Él. El segundo pacto es el pacto de Dios con Abraham. Y lo puede leer en Génesis 11 en adelante. Allí puede leerlo y puede enterarse más de eso. Cuando Dios promete a Abraham de bendecir toda su descendencia y hacer de ellos un pueblo escogido. Pero póngase en los zapatos de Abraham en ese tiempo, cuando Abraham estaba acomodado en su casa, sin ningún problema, con todas las comodidades, no le faltaba nada, tenía su tierra, tenía todo bien, todo chévere. Y viene el Señor y le dice, ¿sabes qué? Deja todo, toma tu parentela, toma tu mujer, tus hijos y todo, toma tus chivos, todo, y sal de ahí. Sal de ahí. Póngase usted en los zapatos de Abraham. Si usted está acomodado ahora en su casa, y Dios le revela que tiene que moverse para un propósito de Él, ¿le obedecería? ¿Le obedeceríamos a Dios? Pero dice que la fe de Abraham fue contada por justicia. Ese hombre amaba tanto a Dios y confiaba tanto en Él que dijo, si esto es lo que quiere, lo voy a hacer. Y no fue fácil, mi hermano. No fue fácil porque fueron caminar y caminar. Fue caminar por muy largo tiempo. En ese tiempo no habían buses, ni aviones, ni nada. Tocaba caminar hasta llegar a la tierra donde Dios le había dicho que llegara. Y es más, en medio de eso, Abraham entendía que si que Dios estaba entrando en un pacto con él, había algo que también Dios le iba a dar, y le dijo, pero si yo te obedezco, ¿qué voy a recibir de eso? ¿Cuál será mi descendencia? Y le dijo, mira las estrellas del cielo y así será tu descendencia. Allí fue donde Dios le dijo, esto es lo que yo voy a cumplir en mi pacto. Y necesito que te prepares, porque a través tuyo va a fluir toda la bendición hacia mi pueblo. Y a través de él fluyó toda la bendición. Y tuvo que seguir creyendo y tuvo que perseverar en fe, Abraham. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que perseverar en fe, en creerle a una promesa de Dios para nuestra vida, que ha sido hablada en profecía, que ha sido hablada a través de la palabra, que ha sido hablada en una oración, una promesa de Dios que no la vemos ahora mismo? Cuando Dios ha prometido que va a retomar nuestros hijos si están fuera del camino de Dios.
Cuando Dios ha prometido y nos ha puesto en nuestro corazón que nuestras familias en nuestros países van a ser salvas. Y porque no lo vemos ya, desistimos. Nos dejamos vencer. Cuando Dios te ha prometido que te va a bendecir, que te va a ayudar a salir de deudas, que te va a ayudar a que tu matrimonio florezca, pero tampoco entregas, tampoco crees, tampoco expandes tu fe en decir: Señor, así como dice la palabra que Abraham se levantaba esperanza contra esperanza, era que si no lo veía hoy, decía: mañana va a ser. Si no lo veía mañana, mañana va a ser. 25 años estuvo así Abraham, hasta que llegó el hijo de la promesa, del pacto, Isaac. Pero él creía esperanza contra esperanza. ¿Cuántos, después de una semana, de un día, de orar y orar, decimos: ya no voy a orar más, ya no voy a ayunar más, Dios no me ha respondido? Cuando Dios está probando tu perseverancia, está probando cuánto crees en Él y cuánto confías en que Él lo hará. Él lo hará. Abraham confió y dice que su fe fue contada por justicia. Fue contada por justicia. Las circunstancias eran difíciles, pero la fe de Abraham en las promesas de Dios le permitió seguir confiando en Él. No eran circunstancias fáciles, como ahora usted y yo podemos estar pasando por cosas difíciles, pero el perseverar le ayudó a confiar en Dios y llegó la promesa. El tercer pacto es el pacto de Dios con Israel. Usted lo puede leer en Éxodo 19 en adelante, cuando a través de Moisés Dios entró en un pacto con Israel. Y la cuestión aquí de este pacto fue que era un pacto temporal, porque fue a través de los mandamientos y de todo esto, pero el pueblo de Israel seguía terco, cabeza dura, seguía cayendo en pecado. Y cada vez el problema era que no tenían acceso directo a Dios en ese momento, sino a través de Moisés y de los sacerdotes. Y sacrifique corderos y todo eso. Y ellos, antes de saber cuáles eran los mandamientos y cuáles eran el pacto que Dios iba a hacer con ellos, lo aceptaron sin condición. Dijeron: sí, lo que venga. Y no sabían en lo que se estaban metiendo. No estaban preparados para recibir todo eso. ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiéndole muchas cosas al Señor? Úsame Padre, úsame en esto, úsame en lo otro, quiero servir en la obra, quiero predicar tu palabra, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro para tu gloria y todo eso, pero no nos hemos preparado para eso, no estamos dispuestos a sacrificar. Porque es que el problema, ¿sabe cuál es? Que cuando tú aceptas el llamado de Dios, es a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Si el Espíritu Santo te levanta a las 4 de la mañana a orar, no es para que te tires la cobija encima y digas: esto fue que comí mucho anoche y esto me despertó. Sé sensible al Espíritu. Sé sensible al Espíritu. Si le estás pidiendo a Dios que te use más y más, pues Dios va a hacer las cosas y Él tiene su forma. Y una de las formas es que levantarte en la madrugada para que ores y clames. Si tú obedeces, Él te va a revelar allí qué hacer. Él te va a decir por qué orar. Te va a decir quién necesita que tú te pongas en la brecha. Señor, úsame como intercesora, intercesor. Pues resulta que hay llamado a oración y no viene a interceder. No, yo intercedo en mi casa con la novela prendida ya. Yo lo hago en mi casa, yo lo hago cuando no te queda ni tiempo, atendiendo a los niños, el esposo o el mismo esposo también dice: yo quiero interceder, cuando no tiene prioridades en orden. Tenemos que poner nuestras prioridades en orden comenzando este año para poder recibir bendiciones, para poder que Dios se glorifique en todas las cosas que le hemos pedido y que esperamos.
porque como de mi vida, de mi matrimonio, pero permíteme que me dé rabia, ¿no? Con lo de la rabia no te metas, porque tengo que meterle mano, que si no... Cuando tenemos en un altar a nuestros hijos, Espíritu Santo, métete con todo, pero no con mis hijos. No, ese altar no lo suelta, no lo suelta. Cuando nuestros hijos son de Él, son parte de la promesa, el pacto de Él con nosotros, son nuestros hijos. Por eso leíamos esa palabra en Deuteronomio: háblale a tus hijos la palabra, declara la palabra en ellos, enséñales a adorar a Dios, enséñales a servir a Dios, enséñales a seguir sus mandamientos. Yo este año quiero conseguirme para mi casa un cuadro con los 10 mandamientos. Quiero ponerlo allí para leerlos todo el tiempo. Usted sabe, eso no ha pasado de moda. Eso fue un pacto de Dios y no puede pasar de moda. Y pisoteamos eso. Todo el mundo lo pisotea. Cuando dice no mentirás, eso es lo que más hace todo el mundo. Mentir por todo lado. No desearás la mujer de tu prójimo. Eso es lo que pasa por todo lado. No dirás falso testimonio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Hasta qué punto es con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser? No hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso. ¿Sabe por qué? Porque todavía seguimos luchando con entregar. Seguimos luchando con sacrificar. Seguimos luchando con cortar, con cosas y con relaciones que sabemos que nos hacen daño. Más que todo con relaciones. Hermano, si tú sigues con una amistad que le has invertido tiempo para llevarle la palabra y llevarle, y antes te está jalando para el mundo, en vez de irse para tu lado, te está jalando más para el mundo y tú sientes que te está yendo, corta con eso. Amén. No insistan, no tiren más perlas a los cerdos, dice la palabra. Jóvenes, les decía el domingo pasado, corten con amistades que los están dañando. Si tú sabes que tienes cosas que te están jalando también para el mundo, si es el Facebook, si es el internet, corta con eso. Si sientes que te está tomando tiempo, si sientes que no puedes manejar prioridades en eso, hay que cortar. Dice la palabra, refiriéndose a eso, lo dijo Jesús: si tú ves que tu ojo derecho te es para caer en tentación, sácalo. Y es refiriéndose a eso. Si no pueden manejarlo, hay que cortar. Si no puedes decir, yo sé que me meto en Facebook, en Instagram, en esto, en internet, a tal hora y hasta tal hora y ya. Y tengo mis prioridades de devocional, de esto, de lo otro, no hay problema. Pero si no puedes manejar eso, córtalo, porque eso te está robando bendición. Eso te está robando el hecho de recibir de parte de Dios. Y después te quejas de que no escuchas la voz de Dios. Si tienes otras voces por todo lado. El pacto de Dios con Israel fue temporal. ¿Por qué? Porque el libro de Jeremías más adelante habla del nuevo pacto que Dios tenía preparado para romper con todo esto del acceso a Él a través de sacerdotes. El nuevo pacto Él lo tenía preparado y está escrito en el libro de Jeremías. Y dice el libro de Jeremías que en ese nuevo pacto Él escribiría en su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nosotros fuéramos su pueblo y Él fuera nuestro Dios, para que finalmente nos decidiéramos a ser su pueblo y Él nuestro Dios. El cuarto pacto es el pacto de Dios con David. Y lo puede leer en 2 de Samuel, capítulo 7. Dios establece un pacto con David porque sabía que David lo amaba con todo su corazón. Y él conocía el corazón de David. Y él dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra.
Imagínense llegar a ese punto. Y Él estableció un pacto con David y su descendencia como herederos reales sobre el pueblo de Israel. Toda la descendencia de David reinó. Fue una promesa de parte de Dios, un pacto. ¿Pero por qué? Porque Él conocía el corazón de David. Y aún más allá, permitió que descendencia de Jesucristo, que David fuera descendiente, Jesucristo fuera descendiente de David. Que estuviera en la genealogía de David, de Jesucristo estuviera allí. Y este pacto alcanza su cumplimiento grande, su cumplimiento completo, cuando llega el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque se reconocía como Jesús, hijo de David. Lo gritó uno que estaba enfermo, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Allí fue donde se cumplió el pacto de David, el pacto de Dios con David, cuando nació Jesucristo. Y el último pacto es el pacto de Cristo, que es el nuevo pacto que estaba escrito en el libro de Jeremías. Es el nuevo pacto que Dios hace con la humanidad a través de la muerte y resurrección de Cristo. Bajo este nuevo pacto, Él escribe su ley en nuestros corazones. Y usted sabe que en la última cena, cuando Jesús levanta la copa, y eso era lo que estábamos haciendo minutos atrás cuando estábamos compartiendo la Santa Cena, Jesús levanta la copa y dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Él lo entendía, Él lo tenía revelado, que esa sangre era el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad para limpieza de pecados, para purificación del corazón, para que tuviéramos acceso directo al trono de la gracia, como dice la palabra. A través de ese sacrificio ya teníamos acceso directo al trono de la gracia. No teníamos que ir a través del sacerdote, no teníamos que ir a través de este sacrificio, no, acceso directo al trono. Esa sangre, ese pacto nos dio eso. El nuevo pacto cumplió lo que el viejo pacto no cumplió con Israel. O es más, Israel ni lo cumplió, por todo lo que le dio la espalda a Dios. Pero este nuevo pacto nos trae limpieza del corazón. Pero si usted ve, hermano, Dios ha cumplido su parte. En cada pacto que vimos allí, Dios ha cumplido su parte. Hasta el último prometió un nuevo pacto, lo hizo. Sacrificó a su único hijo y lo entregó. Él ha cumplido. Pero el lado de nosotros todavía falla. Para el mundo actual, ¿sabe qué es lo que pasa? Para el mundo actual, la mentalidad de pacto, lo que hay en la mente de cada uno de nosotros de que es un pacto, se toma como un contrato normal, como un papel que estamos firmando. Pero para Dios es más allá que esto. ¿Sabe qué significa en hebreo esa palabra pacto? Un testamento. Es un testamento. Es algo que Dios está estableciendo y establecido. Y usted sabe que un testamento no se puede romper. Un testamento es, así le guste al que le guste, pero el que dejó el testamento se tiene que cumplir. Y hay peleas y puede haber abogados y pueden demandar y demandar, pero ahí se van a quedar demandando porque el testamento está escrito y se va a cumplir. Y el pacto de Dios es un testamento que se va a cumplir, pase lo que pase. Se puede revolcar principados, gobernantes de las tinieblas, demonios, el diablo mismo se puede revolcar, pero ya está escrito, ya está establecido de la boca de Dios. Mi pacto, mi nuevo pacto, mi nuevo pacto a través de Jesucristo ya está establecido. No hay nada que nadie pueda hacer para romperlo. Pero tú y yo necesitamos revelación de ese nuevo pacto para poder caminar en él,
para poder caminar en bendición y no en maldición. Necesitamos que sea revelado ese nuevo pacto. Por eso te hablaba de la sangre de Cristo. El poder que hay en la sangre de Cristo, no sabemos nosotros hasta ahora cuán grande es ese poder. ¿Por qué? Porque no hemos recibido la revelación del pacto. No hemos recibido lo que fue cada gota de la sangre que Él derramó. ¿Y por qué la derramó? Cuando Él no tenía que hacerlo, sino que fue el sacrificio de Dios, del Padre Celestial, por la humanidad, viendo sufrir a su Hijo, sabiendo que tenía el poder para parar eso, para echar fuera la muerte antes de que llegara. Tenía el poder, pero llegó hasta el punto de sacrificar a su Hijo y ver eso. Y nosotros no hemos recibido completamente esa revelación. ¿Sabe por qué? Porque nos movemos y permitimos tantas cosas en nuestra vida que nos alejan de caminar en ese pacto. Nos alejan de caminar en ese pacto. Y yo no sé, pero yo y mi familia queremos caminar en ese nuevo pacto este año. Yo no sé usted, pero yo quiero caminar en ese nuevo pacto. Porque si Él cumplió esa parte, yo quiero cumplir la mía. Yo quiero que mi familia reciba bendición. Yo quiero que mi familia sea salva y que honre a Dios. Y te voy a dar rápidamente dos condiciones para que Dios pueda revelar su pacto a nosotros. Dos condiciones sencillas pero fuertes. Y la primera es humildad y la segunda es temor a Dios. Para que Dios revele su pacto a nosotros, tenemos que caminar en humildad y en temor reverente a Dios. Cuando caminamos en humildad, Dios reconoce nuestro corazón. Y no es una falsa humildad de estar mostrando, ay, miren qué pobre soy, miren cómo camino, mire esto, mire cómo estoy vestido, soy muy humilde. No, esa no es la humildad, esa es la humildad humana. La humildad de la mente griega. La humildad de Dios está en el corazón. Está en el corazón, donde yo me someto a Él, le obedezco a Él, leo su palabra y me someto a su palabra, donde hago lo que Él me llama a hacer. La humildad de Dios es que Él se glorifique en mis debilidades, que Él se fortalezca en mis debilidades. Reconocer, Señor, yo soy débil en esto, yo peco en esto, sí, Señor, yo he fallado en esto, pero ayúdame, lo entrego a ti, muero a esto, entrego esto, corto con esto. Eso es ser humilde. A pesar de las posiciones que tengamos, de los conocimientos que tengamos, de lo que hayamos hecho en nuestros países y estemos haciendo aquí. La humildad se ve en el corazón, en la mirada, en el caminar tuyo. Pero en el caminar tuyo, no de la forma como camina físicamente, sino de la forma como estás llevando las situaciones en tu vida. Ahí es donde ves la humildad. Y ahí es donde vemos el temor a Dios también. Cuando yo sé qué es lo que le agrada a Dios y qué le desagrada a Él. Todos sabemos, todos tenemos conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos tenemos conciencia que si yo hago esto, yo sé que no le va a agradar a Dios. Pero aún tenemos que recibir la revelación de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Que no porque no esté aquí en la iglesia, Dios no me va a ver lo que estoy haciendo. No porque no esté enfrente de mi esposo o mi esposo, Dios no va a ver lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando o lo que estoy planificando hacer. El temor reverente a Dios es mantenerme firme ante cualquier situación, sabiendo que Dios está viendo lo que estoy haciendo, está viendo lo que estoy pensando y hablando. Humildad y temor a Dios. Si no entendemos lo que es pacto en los matrimonios, lo que es el pacto matrimonial, donde es un sello que no solo se está sellando aquí en la tierra,
pero en el cielo está siendo sellado. Si no entendemos eso, usted sabe una cosa, apenas el esposo o la esposa gane 3 libritas, ya está pensando en dejarlo. Dice, no, ya este o esta ya empezó a perder la forma, ya no. O apenas el esposo o la esposa ya le lleguen los años, ya hasta aquí. Hay mujeres o hay hombres mejores. Cualquier problemita, si no entendemos lo que es pacto, cualquier situación nos va a dar la opción del divorcio. Y por eso es que yo le digo una cosa, yo me quedé impactado del porcentaje tan alto de divorcios dentro de la iglesia. No estamos hablando del mundo, en el mundo ya ni se casan, si vamos a eso, ya ahí es, se juntaron, unión libre, vamos a probar a ver si funciona, y si funciona pues nos casamos, y si no, ni modo, ya tú para tu lado, yo para mi lado, o por conveniencia. Pero en la iglesia 6, 7 años máximo. No funcionó, no era la persona que Dios tenía para mí. Lo ponen espiritual. No era la persona que Dios tenía para mí. No has entendido y no has tenido la revelación de lo que es un pacto. Y el entendimiento de un pacto no es con la mente, es con el espíritu, es espiritual. Tú tienes que pedirle a Dios que te revele en la oración: Señor, revélame cuál es tu pacto conmigo. Revélame el poder de la sangre de Cristo, el poder del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando llegue esa revelación a ti, vas a tener un encuentro con Dios ese día. Vas a tener un encuentro con Dios y va a ser tan impactante a tu vida que va a entrar un temor reverente en ti, en tu vida, en tu caminar, que no vas a querer desagradar a Dios con nada, ni con tu palabra, ni con tu acción, ni con nada. Vas a estar caminando conforme a Dios te ha llamado a caminar. Y allí es donde vas a entender el pacto, el poder del pacto. Dios no te va a dar la revelación de su pacto si no estás listo para recibirlo y para obedecer. Tiene que haber una disposición en mi corazón, así como lo hablábamos. Si usted quiere ser libre de algo que lo ha estado atormentando, sea lo que sea cualquier adicción, sea cualquier pecado, y usted ha luchado y no ha podido ser libre. Si quiere ser libre, tiene que haber desespero en usted de ser libre. Tiene que haber un desespero dentro de usted, decir: yo no quiero más esto. Esto me tiene agobiado, me tiene oprimido, no doy más. No puedo controlar esta adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía. No puedo controlar la rabia. Estoy desesperado, desesperada, ya no puedo más. Necesito ser libre. Ahí es donde el Espíritu Santo va a entrar, porque usted está abriendo esa puerta. Pero si usted dice: sí, me arrepiento de eso, sí, de verdad que me ha dado rabia y me ha dado esto, sí, pero es poquito, lo de la adicción al alcohol un poquitico nada más, a la droga un poquito, pornografía de vez en cuando. Si usted lo toma de esa forma, nunca va a ser libre. Nunca va a ser libre. ¿Por qué? Porque apenas está entreabriendo la puerta. Y el Espíritu Santo no va a meterse por allí, forzando. Él no va a forzarlo a usted. Él no va a forzarlo a usted. Tiene que haber un desespero por cambio. Tiene que haber un desespero por no desagradar a Dios. El entendimiento de ese pacto viene a través de esas dos condiciones: humildad y temor reverente a Dios. Recuerde esto: en un pacto tiene que haber sacrificio. Siempre tiene que haber sacrificio. El nuevo pacto, Dios entregó a su Hijo, lo sacrificó por nosotros. Nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas para poder llegar a entender ese nuevo pacto, a cumplirlo y a caminar en humildad y temor de Dios. Tenemos que sacrificar. Pero el problema que ha llegado ahora es que queremos la gloria sin sacrificio.
Queremos caminar en las bendiciones de Dios sin entregar una hora de oración, o 20 minutos, o 15 minutos. Queremos que Dios nos guarde y nos proteja y nos prospere sin ayunar ni una sola vez al año, cuando la palabra lo habla. Esto no es una imposición de la iglesia o de un pastor que levantó un día y dijo: vamos a ayunar, vamos a aguantar hambre. No, está hablándolo allí. Jesús dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración. Jesús lo dijo. ¿Y cuál género? La duda. No sale si no es con ayuno y oración. Si usted duda del poder de Dios, ayune y ore, que ahí es donde va a romper con eso. Pero deje de esperar las bendiciones de Dios si usted no quiere entregar. Deje de tener expectativas, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si usted tiene expectativas sin entregar, sin sacrificar? Se va a secar, se va a cansar y va a decir: ¿sabe qué? Esto no sirve. Y va aún a negar a Dios. Va a llegar el momento en que va a negar a Dios, pero va a culpar a Dios de todo, sabiendo que usted es el que tiene que entregar. Dios ya lo entregó, Dios ya sacrificó, el sacrificio ya fue hecho, la sangre fue derramada, está el pacto allí, pero no entramos en él y no lo tomamos. ¿Por qué? Porque no morimos, no entregamos, no queremos entregar. En un pacto debe haber sacrificio, si no, no hay pacto. En un pacto se toma el nombre de la otra persona. ¿Usted sabe el pacto matrimonial? En los países nuestros pues no lo toman completo, sino que dicen, por ejemplo, tal de tal. Por ejemplo, mi esposa Lorena Mejía de Ramírez. Aquí toman completamente el apellido. Pues en el nuevo pacto tomamos el nombre de Jesús. Cuando usted ora y usted entiende el nuevo pacto, usted dice: yo oro en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Imagínese, hasta eso, Dios cumplió eso. Nos dio el nombre de Jesús para orar en contra de cualquier cosa. Pero ese nombre de Jesús, ese nombre es propiedad nuestra y es efectivo cuando entendemos el pacto, cuando caminamos en humildad y temor de Dios. Ahí es donde tenemos esa autoridad para decir: en el nombre de Jesús echo fuera el demonio, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús eres libre. Él nos dio el nombre también, Él cumplió el pacto. En un pacto hay intercambio también. ¿Qué hemos dado nosotros a cambio para ese pacto? Él dio a su Hijo, nos ha dado nombre, nos ha dado identidad, nos dio el poder de la sangre, nos ha dado su palabra. ¿Qué hemos dado nosotros en intercambio en ese pacto? En el pacto matrimonial, cada uno debe dar para que funcione todo. Nosotros en este pacto. Y en un pacto nace la honra. Si usted no entiende el pacto matrimonial, usted no va a honrar a su esposa o a su esposo. Si usted no entiende el poder de un pacto matrimonial, no va a honrar a su esposa y a su esposo. Y el problema es que ahora, como se cree que es un contrato que se puede romper en cualquier momento, por eso pasa lo que pasa. Por eso hay hogares que se rompen tan fácil. Me quedé impactado la semana pasada cuando alguien en el trabajo me contó que unos señores, una pareja, el señor de 85 años y la señora de 83 se separaron, se divorciaron, que ya no se resistían más. ¿Ah? Usted sabe, no, que usted nos da risa y todo eso, que usted sabe lo que es eso. Yo creo que aproximadamente 50, 52 años de casados y se divorciaron. ¿Ah? Ya cerca de irse con el Señor y ya romper un pacto de esa forma. Por 52 años vivieron en un contrato. Y ya cuando iban a cumplir todo, cortan.
Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que creemos que un pacto es fácil de romper. Pero Dios lo ha establecido como un testamento. No lo rompe nadie. Ese nuevo pacto no lo rompe nadie. Y es allí donde nace la honra. Cuando entendemos el nuevo pacto a través de Jesucristo, vamos a honrar todo lo que Dios hace por nosotros. Vamos a honrarlo a Él con todo nuestro ser, con todo lo que sea que tengamos que honrarlo, con nuestras finanzas, con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con todo lo vamos a honrar cuando entendemos el valor del pacto. Nosotros tomamos el nombre de Jesús y Él tomó todas nuestras enfermedades y nuestros pecados. Ese fue parte de ese intercambio. Pero todavía hace falta entregar más. Recibimos el nombre de Jesús. Y para cerrar vamos al Salmo 25. Salmo 25. Aleluya. Salmo 25. El Salmo 25, el verso 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ese verso está en él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Usted sabe esa promesa. Por eso es que insistimos tanto aquí en la intimidad con Dios, porque es allí donde Dios le va a revelar todas las bendiciones que tiene preparadas para usted. Su pacto lo va a revelar allí. Pongámonos de pie. Vamos a cerrar este día.